Bienvenidos a un nuevo programa de Rojo 7000 Retro. Y un saludo muy especial para un piloto de Mar del Plata, Andrés D'Amico, que triunfó en la clase 2. Fue su cuarta victoria esta, ¿no? Sí, en 8 años de competencias, pero le va a quedar un halago muy especial. Hizo por primera vez triunfar al Volkswagen Tren. Bien, vamos a los títulos del programa de hoy. El 14 de julio del año 1951, José Froilán González ganó el Gran Premio de Gran Bretaña, convirtiéndose en el primer piloto en ganar con Ferrari en Fórmula 1. Otro 14 de julio, pero de 1968, el turismo de carretera se presentó en el Oscar Cabalén de Córdoba y Carlos Pairetti logró el primer triunfo del Trueno Naranja en la categoría. El 15 de julio del año 1990, comandante Nicanor Otamendi trascendió a nivel nacional. Por extraña coincidencia, ese día lograron su primera victoria Luis Hernández en turismo de carretera y Walter Hernández en Fórmula Renault. Ambas pruebas se disputaron en el Autódromo de la ciudad de Buenos Aires. El 16 de julio de 1967 debutó y ganó La Garrafa, vehículo construido por los hermanos Bellavigna y piloteada por Andrea Bianini. Fue en el Autódromo de Buenos Aires. El 16 de julio, pero del año 1914, nació en Junín Eusebio Marcilla, el caballero del camino. El 16 de julio de 1978, Carlos Alberto Reutemann se impuso con Ferrari en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. El argentino superó a Niki Lauda tras un espectacular duelo. Un 17 de julio de 1995, a los 84 años, falleció Juan Manuel Fangio, el más grande de nuestro automovilismo, con 2 campeonatos de turismo de carretera y 5 en Fórmula 1. El 18 de julio de 1971, el turismo carretera se presentó en Olavarría y fue triunfo para Juan Manuel Bordeu. Además, este sería el primer triunfo del Dodge Polara en la categoría. El 19 de julio del año 1970 se corrió la Vuelta de Bragado, en la cuarta presentación del TC categoría A, y fue triunfo de Luis Rubén Di Palma con el Torino preparado por Oreste Berta. Tras las efemérides, hacemos la presentación del programa de hoy. ...1967 fue el comienzo del gran cambio del turismo de carretera. El ingreso de los torinos acicateó a los preparadores argentinos para incursionar con nuevas marcas. La Garrafa es un caso de ellos y debutó y ganó en el Autódromo de Buenos Aires. Leyendo el reglamento, veo que se puede utilizar un coche de serie, un coche que hacía ICA, el Bergantín, un coche mediano, y podía intervenir porque tenía una cilindrada de 3 litros, venía con el Jeep y con el motor de estanciera. Entonces se aceptó en turismo de carretera y bueno, hicimos este coche, lo convoco a Bianini. Vamos al autódromo y debutando gana a las huestes de Torino, que eran los que en ese momento eran imbatibles. Turismo carretera, debut y triunfo de La Garrafa. 16 de julio de 1967, Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Organizador, Asociación Corredores de Turismo Carretera. Premio, Asociación de Carreras de Concesionarios ICA. Pocas veces el autódromo tuvo tribunas tan pobladas. Es que la presentación de la nueva máquina había despertado singular expectativa. Tras el dominio de Torino, para esta carrera, se esperaba el debut del prototipo Ford TC construido por Competiciones Sociedad Anónima para Ford Motor Argentina.
y confiado a la mano de Atilio Viale y bajo la dirección de un grande como Oscar Gálvez. Además, los hermanos Belavigna presentaban la Garrafa, un bergantín motorizado con un Chevrolet 230 de 7 bancadas, el Ford Mustang de Cabalén, el infaltable Cuadrado de Peduzzi o el F100 de Rienzi, entre otros. Las liebres de Berta eran las favoritas. De hecho, Eduardo Copelo marcó el 1 en las pruebas de clasificación. Para este domingo estaba todo dado para hacer una carrera especial. La primera serie tenía 2 pesos pesados, el Ford de Viale y la liebre de Copelo. El maestro con la Torino número 2 pica en punta ante la algarabía de un autódromo colmado de público. Ya en la primera vuelta el debut del Ford daba resultados tomando la punta y ganando la primera serie. 6 torinos clasificaban detrás de Atilio Viale, que estampaba el récord de vuelta y hacía soñar a la parcialidad del óvalo. La segunda serie tenía el 6 de Ángel Rienzi, el Ford Mustang con motor F100 de Oscar Cabalén, el Cuadrado de Peruzzi con motor Chevrolet 7 bancadas y lo esperado, con el 97, la Garrafa de Andrea Bianini. Ya en la grilla vemos a Oscar Cabalén, el Tuki Casá, Ángel Rienzi y Jorge Juan Ternengo, y a Ricardo Peduzzi ajustando la rueda del Cuadrado, la Garrafa y la primera fila de la segunda serie. Esta era época de largar de parados, es así que el Mustang y el Cuadrado pican en punta, dejando atrás a Rienzi, Ternengo y Bianini. El dominio de los torinos estaba siendo puesto en duda y el público desbordó el Autódromo de Buenos Aires. Aquí vemos a Postman con un Peugeot 404 con el número 90. Esta serie la ganó Bianini y eran 2 debuts y 2 triunfos, uno para Ford y otro para Chevrolet. Pocas veces una competencia que prometía tanto defraudó en la forma que lo hizo esta final de TC. Un accidente nunca visto en el autódromo, ni siquiera pensado, echó por tierra todas las posibilidades de presenciar un espectáculo digno de asombro. Al largarse la final, en medio de la expectación del público, picó en punta Viale, seguido por Copelo, Gradassi, Peduzzi, Cupeiro y el resto. Pero en el medio de la pista había quedado detenido un coche, el Ford de Julio Guelón Devoto. Al romperse el núcleo, quedó inmovilizado totalmente. El coche de Marinkovic, haciendo semitrompo, embistió violentamente a varios. Los bomberos, con prisa, barrieron la pista con líquido a fin de alejar toda posibilidad de incendio. De los 24 habilitados para la final, 7 quedaron eliminados en esa carambola gigantesca. Al reiniciar la carrera, en la primera vuelta, el puntero era Gradassi, escoltado por Bianini, Peduzzi, Copelo, Cupeiro y Caldarella. En la segunda vuelta, Copelo logra aventajar a Peduzzi y colocarse tercero. En el séptimo giro, 2 novedades. Bianini lo pasa a Gradassi luego de la curva de Ascari y Copelo abandona en la horquilla por problemas de caja y frenos. Queda tercero entonces Peduzzi, cuarto Cupeiro, quinto Caldarella y sexto Cabalén. Este duelo se definió en el último giro, cuando luego de la curva de Ascari, Peduzzi cortó una biela, rompiendo el block. Andrea Bianini, a pesar de sus problemas de embrague y freno, conquistó la primera victoria del año para los Chevrolet. Así es que un 16 de julio de 1967, la Garrafa entraba en la historia del TC, y este es el homenaje para Andrea Bianini y los hermanos Belavigna, por dejar esta marca tan importante para todos aquellos que revivimos la historia de nuestro automovilismo. A pesar que relativamente la Garrafa participó muy poco tiempo en la categoría, marcó una época. Y sí, pasa lo mismo, por ejemplo, con los Guaira del equipo Ford, que en cierto modo también, y lo traigo a colación porque tiene que ver, porque lo vamos a ver girando en Balcarce. Sí, Balcarce que ha recibido un fallo favorable porque fue un accidente lo que determina la justicia en el autódromo. Y ya se está hablando de que Balcarce quiere tener de nuevo al turismo de carretera, y en esta oportunidad quisimos hacer 2 vueltas en el circuito de Balcarce con distintas cámaras, distintos pilotos y distintas marcas, y con una sorpresa. Sí, vamos a ver el V6, mejor dicho, no V6, el 6 cilindros en línea, y también vamos a tener como plato o como la frutilla del postre y Guaira con el F100.
Qué lindo escuchar al Guaira y un F100 en el Autódromo de Balcarce. Y restaurado de modo original para que nosotros podamos verlo como fue verdaderamente. Bien, vamos a ir a un corte y hay más Rojo 7000 Retro. Imágenes como estas no se repiten. Por eso Rojo 7000 Retro te hace revivir el pasado y la pasión que hicieron grande a nuestro automovilismo. Para este segundo bloque de Rojo 7000 Retro vamos a continuar con los balances de la categoría Turismo de Carretera. En esta oportunidad nos vamos a trasladar hasta el año 1992, que también comenzó con cambios de reglamento. Como en anteriores temporadas, la comisión técnica volvió a meter mano en el reglamento. En esta oportunidad no habían grandes cambios, pero las modificaciones se centraban en darle a la marca Dodge ese plus que le faltaba para pelear decididamente por la punta. En base a esto, las coupés de Chrysler recibían una compresión de 9-7-1 contra los 9-1 de Chevrolet y Ford. También habría una diferencia de 30 kilos en los pesos mínimos a favor de la Penta Estrella. Deportivamente, se afirmaba el sistema de lastre que seguiría siendo de 15 kilos por carrera ganada. El inicio del campeonato mostraba que las cosas estaban como la dirigencia esperaba, ya que Mouras ganaba con su Chevy en Santa Teresita, en tanto que Landa se imponía por primera vez con su Dodge en Tandil, devolviéndole la victoria a la marca luego de más de 2 años. Para equiparar los tantos, Lalo Ramos también debutaba en la victoria por los puntos durante la tercera fecha disputada en Buenos Aires con su Ford. El transcurso del torneo traería dudas a los usuarios de Chevrolet y Ford, puesto que los Dodge comenzaron a demostrar su buen potencial a mediados del campeonato, donde Landa y Pernía, también debutante en la victoria por los puntos, se llevaban 2 triunfos cada uno. Pero como siempre, había que esperar y trabajar. Por esto resurgió Mouras, ganando por segunda vez en la temporada y sumándose como candidato firme al título. Por otra parte, el campeón Oscar Aventín lograba revertir la racha de abandonos de las primeras fechas y se anotó como candidato al lograr 2 victorias casi consecutivas. De esta manera, se vivió un campeonato realmente muy bueno. La temporada de 1992 pudo haber sido la mejor en muchos años, pero la trágica desaparición de Roberto Mouras terminó dejando la euforia de lado. La definición en la última fecha resultó un tanto apagada. Apenas 20.000 personas estuvieron en el autódromo para ver coronarse por segunda vez consecutiva a Oscar Aventín, que llegó a esa carrera a solo 1,5 puntos detrás de Landa. Lamentablemente, el TC sufría un duro golpe, nuevamente en escenarios ruteros. Previamente a la fecha de Lobos, se había accidentado Osvaldo Duarte en San Lorenzo, afortunadamente sin consecuencias, pero el golpe de Mouras fue demasiado duro para todos quienes seguían o participaban en la categoría. Se esperaban replanteos, pero el tiempo nuevamente haría que la situación no se modificara demasiado y la categoría seguiría golpeándose contra la misma pared, sin al menos ponerse el casco. Dentro de los puntos positivos en la temporada estuvo la idea de visitar Río Negro, aunque la fecha corrida en Allen fue muy sufrida por el viento y la tierra que ensuciaba la pista. Este motivo sería importante como fundamento para no regresar en el futuro. Parecía que Mendoza podría firmarse en el calendario, cosa que no sucedería en años posteriores. Después de 3 años, el TC repetía la fecha en la base aeronaval de Morón. Si bien era un circuito interesante para ver la carrera, había que tener en cuenta el estado en el que quedaban los autos, ya que la brea que se desprendía del piso terminaba quedando pegada en toda la carrocería y chasis de los coches. Los escenarios ruteros estaban perdiendo lugar en la organización anual, principalmente por las medidas de seguridad, que hacían que muchos de ellos
no tuvieran chances de ser utilizados. Por última vez se corrió en Tandil y Olavarría, dos tradicionales y veloces circuitos. La Plata, Junín y San Lorenzo fueron los otros trazados donde aceleraron los TC. Incomprensiblemente, La Plata seguiría siendo fecha fija cuando la calidad del escenario era cada vez peor. Paradójicamente, Mouras encontró la muerte en Lobos, el semipermanente quizás más seguro, o al menos el que mejor pavimento ofrecía. Deportivamente hay que citar la renovación entre quienes se afirmaban como pilotos de punta, tanto Landa como Pernía, Ramos y Acuña, que no ganaban por primera vez, aunque Ramos y Pernía tenían un triunfo de no ganadores y esto era moneda corriente en los primeros puestos. Lo mismo que Minervino, con 2 victorias, y Romero, Lavari o Malicia. Detrás de estos venían surgiendo con buenas perspectivas Fernando Iglesias, Luis Miraldi, Guillermo del Barrio y se esperaba mucho de Walter Hernández, quien había demostrado gran manejo en el puñado de carreras que le tocó participar. El número de participantes siguió siendo muy bueno, la pelea de marcas finalizó pareja con Chevrolet ganando 6 competencias, mientras que Dodge y Ford se llevaron 5 victorias. En un año donde el TC venía en la cresta de la ola, terminaba perdiendo el equilibrio y a los tumbos. El Campeonato de Turismo Carretera de 1992 quedará en la historia como el año que nos dejó un grande, y vos lo recordaste a la manera de Rojo 7000 Retro. Continuando con nuestro programa, pasamos al turismo de carretera año 1971. Vuelta de Olavarría, triunfo de Juan Manuel Bordeu con el Dodge Polara. ...18 de julio de 1971... la vuelta de Olavarría y un presente del nuevo TC... que comenzaba a generar el actual turismo carretera. Juan Manuel Bordeu, con el Dodge Polara número 6... defendía los colores de la comisión de concesionarios. Oscar Cachofangio, el marplatense, también con Dodge... creían que este era el día de darle a la marca el primer triunfo de esta unidad en la categoría. Todo era preparativo. Bordeu acomodando su 4 puertas... Pairetti, último ganador de esta temporada, defendiendo los colores de Ford. Perkins, Marinkovic y Di Palma con los torinos de Berta. Una amenaza permanente y además integrando la primera fila de largada. Y así una fila tras otra dan comienzo a esta 15ª vuelta de Olavarría. 54 máquinas integraron esta final, que una vez largada y por el primer control, la lucha se planteó el segundo, entre Pairetti y Bordeu, que se alternaban en la punta durante los 3 primeros giros, cuando no compartieron esa ubicación con tiempos empatados. Tratando de seguirles el tren, verdaderamente impresionante, viajaban Gradasi, Perkins, Loeffel y Cupeiro. Hasta allí, los relojes estallaban, marcando un promedio de 184 km por hora. Pero poco duró el suspenso, porque se detuvo Pairetti en abastecimientos con un problema de aceite que obligó a su gente, con Benavides a la cabeza, a cambiar el radiador, perdiendo en la gestión algo más de 6 minutos. De esta forma, ya Bordeu se afianzó en la punta con la comodidad que otorga algo más de 1 minuto de diferencia sobre el segundo, que era definitivamente Gradasi, con el Torino alistado por Oreste Berta, quien a su vez había conseguido despegarse de a poco de Perkins, Cupeiro y Cachofangio. A todo esto, el mato Carlos Pairetti, que había vuelto a la carrera con una vuelta menos, comenzó a descontarle terreno a Bordeu, hasta alcanzarlo y pasarlo poco después de mitad de carrera, quedando en consecuencia en su misma cantidad de vueltas. Pero la atención estaba también compartida por el trencito que había formado Giai, Loeffel y Cupeiro. Finalmente Carlos Loeffel, el tío Fritz, se retrasó con problemas de motor y Carlito Giai aprovechó un trompo que realizó el gallego Cupeiro
para asegurarse el tercer puesto, que luego fue segundo al detenerse Gradasi con una fisura en el radiador de agua. Desde atrás, Cacho Fangio, nuevamente con el Dodge de la línea 2, Faraoni y dos de los Manzano, José y Juan Carlos, discutían posiciones pero sin pretensiones de alcanzar la punta. Bordeu, ya sin nadie a la vista, comenzó a regular la marcha y a sufrir como hacía tiempo no lo hacía, ya que Maneco no ganaba en el TC desde 1968. En duelo particular, Carlitos Giai y Jorge Cupeiro se disputaron los 6 puntos que finalmente fueron para el arrecifeño, agravada la lucha para Cupeiro por el hecho de haber tenido que detenerse en la última vuelta en el abastecimiento para solucionar un problema de chupador del tanque de nafta. Las últimas vueltas fueron para Bordeu, peor que una película de Hitchcock por el suspenso. La gente de Dodge se tapaba la cara con las manos y no querían mirar, solamente aguardaban el momento de la bajada de banderas para respirar. Finalmente, y con ella comenzó una etapa nueva en el turismo de carretera. El triunfo de Dodge, largamente esperado y elaborado con conciencia profesional, fue nada más que una circunstancia que tenía que darse y se dio, aunque un poco retrasada por la suerte. En resumen, triunfo por primera vez para el Dodge Polara, con Juan Manuel Bordeu, segundo, Carlos Giai y tercero, Jorge Cupeiro. Turismo carretera clase A, año 1971, el comienzo de nuestro actual TC, una pasión de más de 70 años llenando los corazones de los que aman esta categoría. Poné tu corazón a Rojo 7000. Para este último bloque dejamos a Luis Hernández, dejamos la Chevy de Emilio Satrano porque tenía que ver con el equipo de Pablo. Sí, Luisito Hernández triunfó en el año 1990 en el Autódromo de Buenos Aires, su primer victoria. Y aparte fue toda una fiesta para Nicanor Otamendi, porque había triunfado su primo Walter haciendo las primeras armas en el Fórmula Renault junto a Luisito Hernández en el turismo de carretera. El mismo Luis Hernández nos va a contar su triunfo en Buenos Aires en 1990. Amigos de Rojo 7000 Retro, quiero compartir con todos ustedes mi primer triunfo en el turismo de carretera, 15 de julio de 1990. Autódromo Oscar Gálvez de la ciudad de Buenos Aires, circuito número 12 de 5.641 metros. Octava fecha del Campeonato Argentino de 1990. Casi 2 meses después de la gran carrera en la cual Osvaldo Morresi había vuelto al triunfo, se volvió a utilizar el circuito 12 de Buenos Aires. Como siempre que se visitaba este escenario, se generaba mucha expectativa y desde la semana anterior a la prueba, muchos pilotos se presentaban para ensayar e ir poniendo a punto los autos. Esta ventaja la aprovechaban aquellos que se encontraban más cerca del autódromo, pero el día viernes ya se fueron acercando la mayoría de los que iban a participar del fin de semana, habiendo un número de autos en pista prácticamente similar a la clasificación. En estas pruebas, el mejor registro quedó para el vasco Llanar, con 1 minuto 53 segundos. Parecía que el piloto de Pilar volvía a tener protagonismo al ir tomándole la mano a su nuevo auto, pero aparecía el otamendino Luis Hernández, que con la coupé Chevy, alistada por Pablo Satriano, pulverizó los relojes marcando minuto 51 con 928 milésimas. Segundo clasificó Antonio Ventín y tercero Oscar Castellano. Varios pilotos intentaron juntar firmas para que la categoría revea la franquicia otorgada a las coupé de General Motor respecto a de las relaciones de caja, pero había que considerar que desde la modificación en los pesos mínimos se había emparejado un poco la pelea, habiendo entre los 10 primeros de la clasificación 4 Chevrolet, 4 Falcon y 2 Dodge. Bueno, esa mañana, además de ser muy fría, fue una mañana con bastante neblina, muy húmedo, típico de la época y en el autódromo. Y bueno, nos toca, tengo que largar en primera fila porque tuve la posibilidad de hacer el 1, que no era fácil tampoco en el TC y en Buenos Aires. Y nos sorprende en la largada Tito Besone, que da, no recuerdo exacto, pero creo que 2 o 3 vueltas en punta hasta que rompe
y quedamos peleando con Lalo la serie, la cual la gana Lalo, que ya también otro gran piloto que ya se vislumbraba en la categoría como uno de los mejores en ese momento. Gana la serie él con el Dodge y yo llego segundo con el Chevrolet. Y tenemos lo vamos a ver en imágenes, que en ese momento Emilio, que a la postre después sale segundo en la final, rompe una goma en la serie y llega bastante retrasado. Repasemos la clasificación de la primera serie. Primero, Ramos. Segundo, Luis Hernández. Tercero, Fabián Acuña. Y cuarto, Cocho López. En esta primera serie, cuando transitaban la segunda vuelta, se tocaron Urreta Vizcaya y Romero, quedando la Chevy de Urreta apoyada sobre el wheel rail. La segunda serie tenía el agregado de la lucha de marcas, pero a último momento Antonio Aventín no pudo hacer de la partida por problemas mecánicos. Esta situación fue aprovechada por el Pato Morresi, que al largar solo en la primera fila pudo rápidamente tomar distancia de sus perseguidores, Mouras y Oscar Aventín. Rápidamente Morresi comenzó a tener problemas de caja de cambios y quedó solo con la cuarta marcha. Esto derivó en la merma de rendimiento y tanto Mouras como Aventín comenzaron a aproximarse y superarlo a Morresi. Una vez que el de San Pedro comenzó a retrasarse, la disputa por la punta quedó entre estos dos pilotos, siendo triunfo para Mouras, que intentaba recuperar la contundencia de las primeras fechas. Buen trabajo para Oscar Aventín, que lo tuvo cortito durante todas las vueltas, tanto en la pelea por el segundo como en el primer puesto. Tercero arribó Silvio Oltra y cuarto Mariano Calamante. En último turno, la victoria quedaría para un Ford, el del campeón castellano, que largaba bien y se iba adelante seguido por Ollanard, Fineschi, Minervino, Malicia, Blaquier y Vanrel. Antonio Aventín, que había tenido problemas con la caja de dirección, pudo terminar para largar en esta serie y a pesar de largar en la última fila, pudo arribar octavo. Cuando los TC transitaban la horquilla, Carlos Vanrel entró pasado y generó una carambola de 4 autos. Por esta maniobra fue excluido de la serie. En el transcurso de la serie comenzaba a dar espectáculo de Benedictis, al ir ganando posiciones con su tradicional manejo. En un momento lograba ponerse tercero luego de superar a Fineschi y al intentar hacer lo mismo con Ollanard, se pasó en el frenaje de la chicana de Ascari realizando un trompo. Este parcial era el más veloz de la mañana y le daba buenas expectativas al ganador castellano de cara a la final. Mientras los mecánicos trabajaban para poner a punto los TC para disputar la final, los autos de la Fórmula Renault se preparaban para disputar la final de la categoría escuela de nuestro automovilismo. Nada hacían presagiar que la ciudad de Otamendi se vestiría de fiesta aquel 15 de julio de 1990. La cuestión es que Walter Hernández lograba su primera victoria en una categoría nacional, nada menos que en el Autódromo de Buenos Aires. Esto traía optimismo en el entorno de su primo Luis, ya que la familia podía lograr el doble podio. Pero volviendo al TC, a las 13 horas estaba todo listo para el inicio de la final, y el mismo Luis Hernández nos cuenta lo que sucedió en esa largada. Llegamos a la final. Yo tenía adelante la fila de Castellano y Mouras, después tenía a Lalo Ramos y al compañero de él, y yo largaba sobre la tercera fila. Pero sabía que tenía un buen auto, pero parecía que iba a ser una largada normal. Lo que pasa es que en ese momento, al momento de largar, el auto de Castellano no mueve muy bien, se queda y nos amontonamos todos. Cuando llegamos a la S del Ciervo, se nota que muerde un poquito el piano, tiene un pequeño roce, no sé si fue con Lalo o con Ollanard, y todos tratamos de esquivarlo, porque el auto de Castellano se cruza, y ahí viene por supuesto el pandemonium detrás nuestro, porque yo alcanzo a zafar, tengo un leve roce con Moura y llego a los boxes. Y ya te cuento, cuando llego a los boxes, yo pienso de que todos los autos iban a entrar a boxes. Me hicieron entrar a mí solo a boxes. No entendía el motivo ni entendía el porqué de entrar yo solo a boxes si todos los demás quedaban en pista. Bueno, era porque se sospechaba de que el que había hecho el primer toque para que pasara lo que pasó en la curva de la S del Ciervo, el culpable había sido yo. Por suerte, ya en ese momento ya se filmaban bien las carreras, había muchas cámaras y se pudo ver de que yo no había sido el culpable. Esta situación demoró bastante el reinicio de la carrera, primero por dejar en condiciones la S del Ciervo y en la grilla, muchos pilotos y mecánicos cambiando trompas y sacando bollos. La cantidad de autos golpeados había sido muy grande.
En la segunda largada, Luis Hernández tomó decididamente la punta de la carrera y escaparse del resto. El clasificador de la primera vuelta marcaba a Ramos segundo, luego estaban Ollanard, Mouras, Oltra, Acuña, Marcos, Pernía, Satriano y Duarte. Ese año yo gané 7 series que en realidad eran 7 carreras distintas, o sea que venía ya vislumbrándose de que podía ganar una carrera en la categoría. Yo tenía un auto realmente espectacular. Yo esa carrera habíamos hecho el 1 y yo creo que haciendo el 1 en Buenos Aires y el tiempo que habíamos hecho en ese momento, yo creo que ya pensábamos que seguramente podíamos llegar a tener un podio si no pasaba nada en la final. Luis Hernández sólido en la punta y Ramos comenzó a retrasarse por inconvenientes con los neumáticos que no le permitían llevar un ritmo veloz. La buena labor de Ollanard lo iba a colocar como escolta hasta la séptima vuelta, donde empezó a tener problemas con el motor. Ante esto, Mouras tomaba la posta, pero a medida que fue pasando la carrera, se mostró conservador y terminó siendo superado por Satriano, de gran remontada. Y veía que cada vez iban cambiando de segundo puesto, en un momento fue Ollanard, en otro momento fue Mouras, hasta que en algún momento llegó a estar Emilio detrás mío. Pero la gran diferencia que yo les había hecho en pista, sin levantar hasta la última vuelta, solamente levanté en la última vuelta, ¿no? La gran diferencia que yo había hecho en pista hace de que el equipo decida de que termine todo como estaba, dando de que todavía en el año no habíamos ganado ninguno de los dos y los dos en ese momento estábamos peleando el campeonato. Y Luis Hernández lograba categóricamente su primera y tan ansiada victoria en un fin de semana que había comenzado bien, en el cual pudo sortear el inconveniente de la primera largada, donde su auto resultó golpeado. A pesar de esto, no se modificó el buen equilibrio del Chevrolet para poder hacer una carrera rápida e imponerse de punta a punta. Roberto Mouras completó un podio totalmente chivo, pero para los Hernández este no sería un podio más. Y bueno, realmente tuvimos un podio espectacular. Primero que hicimos el 1-2 con el equipo y después para la gente de Otamendi también fue bárbaro porque lógicamente, como te vuelvo a repetir, gana por primera vez Walter y gano por primera vez yo y teníamos tanta gente de Otamendi en esa carrera porque habían partido 2 colectivos de Otamendi y la gente estaba muy entusiasmada. Y en el autódromo había 45.000 personas y bueno, fue algo extraordinario, fue algo espectacular, no solo lo que nosotros ganamos la carrera y toda la gente y la hinchada abajo del podio, sino lo que fue el recibimiento al llegar ya llegando a Mar del Plata, ¿no? La gente nos siguió hasta Otamendi y bueno, lógicamente nosotros teníamos desde el cruce hasta la entrada de Otamendi hay 4 kilómetros y yo creo que había 4 kilómetros de cola de auto hasta que dio toda la vuelta al pueblo y después nos encontramos en el Club Círculo Deportivo. Lógicamente que todo esto se tiene que y se logra revivir y yo poder estar contando todo esto otra vez después de 23 años gracias a que tenemos un gran programa como es Rojo 7000 Retro, que no solo a nosotros, sino a toda la gente que en su momento vivió el automovilismo, en esa época, hoy puede revivir lo que ya vio y acordarse de todo esto. Por eso que Rojo 7000 Retro, a todos nosotros, a los que alguna vez incursionamos en este deporte tan lindo que es el automovilismo, nos hace revivir cosas espectaculares que quizás si no tuviésemos este programa, realmente no lo podríamos hacer. 15 de julio de 1990, primer triunfo de Luis Hernández en el turismo carretera. Y vos lo reviviste a la manera de Rojo 7000 Retro. Programa variado si los hay hoy. Sí, con la participación de Luisito Hernández y Aldo Belavigna, a quienes agradecemos su contribución para Rojo 7000 Retro. Nos estamos despidiendo, Molly. Hasta la próxima. Gracias y hasta la semana que viene.
La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.